Hola, ¿qué tal? Te queremos dar la bienvenida una vez más a los encuentros virtuales de Noveduc. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya venimos instaurando esta nueva modalidad de presentaciones de libros a través de la virtualidad. Muchas personas, muchos profesionales ya pasaron por el canal de Noveduc, así que muchísimas gracias. Hoy queremos presentar el libro Las promesas incumplidas de la inclusión, prácticas desobedientes, una compilación de Gisela Untoilich y Graciela Zibert. Así que muchísimas gracias. Ahora en un rato más ya vamos a estar charlando con ellas y están un gran grupo de autores y autoras que vienen a darte una lectura de este libro, ¿sí? De lo que fueron escribiendo, de lo que fueron atravesando en la compilación. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Hoy es un día especial también para la industria editorial y gráfica, eh, nada, por el fallecimiento de Quino, así que no quería dejar de nombrar una frase de Mafalda: la historia comienza cuando yo me doy cuenta, y creo que tiene que ver mucho lo que Mafalda era desobediente, lo que Mafalda un poco descolocaba al adulto, así que tenía ganas como de empezar así, y bueno, y darle el paso ya a Gisela y a Graciela, que tienen un montón para contarnos. Buenas tardes. Eh, Les quería contar también, igual que Javier, que iba también a hacer mención al día, ¿no? De fallecimiento de Quino, porque Mafalda hubiera sido una coautora espectacular de nuestro libro, ¿no, Gisela? Era una gran desobediente. Bueno, les quiero dar las gracias a todos y a todas por estar hoy aquí con nosotras, acompañándonos en la presentación de nuestro libro, de un libro tan querido por nosotras, que es Las promesas incumplidas de la inclusión, prácticas desobedientes. Darles las gracias a Carlos, a Denise, a Mónica y a Marcela, que nos van a acompañar hoy en la presentación, y por supuesto a Noveduc por acompañarnos en este proceso de escritura. Hace muchos años nos conocemos con Gisela. Con ella nos une una amistad y un trabajo muy comprometido en acompañar a los niños y a las niñas. Padecemos en ocasiones del mismo sufrimiento, cuando un chico o una chica quedan marcados por una etiqueta, como una forma de nomenclarlos, cuando quedan fuera del sistema educativo o cuando, peor, se hace como si estuviera dentro. Largas charlas, conferencias, escritos, intercambios produjeron el libro que hoy les vamos a presentar. Este libro fue escrito antes de la pandemia. Su demora en salir a la luz no dejó por fuera las enunciaciones que están entre estos escritos. Por el contrario, la pandemia las visibilizó aún más. Apareció más brutalmente la desigualdad, el resto social, lo desechado, lo que se nos caen del mapa, nuestros queridos niños, los que luchan incansablemente por sostenerse, por quedar adentro, los que luchan por sostenerlos, los invisibilizados de siempre. Por todo esto, por estos niños, por estos docentes, nos propusimos nuevamente escribir, como una forma también de entender, de elaborar, y como dice Méliès, escribo para compartir mi enfado y mi indignación, escribo para comprender. ¿Qué les estamos ofertando? Nos preguntamos en este libro. Una exclusión que no cesa, que no deja de manifestarse en sus diferentes formas y que inhabilita a una parte del todos a ingresar a una trama de sostén que los contenga y les permita permanecer allí. La inclusión en estos tiempos pasó a ser una forma de adjetivar, y en el libro lo planteamos. ¿Qué significa que la escuela es inclusiva? ¿Podría no serlo? Frente a esto afirmamos,
a la escuela como un espacio para todos y para todas, para los que se acercan a habitarla, a ser parte de ella. Este libro, les proponemos, es una invitación a interpelar las estructuras rígidas que se repiten permanentemente como copia de lo ya sucedido, de lo que no nos dio respuesta, de lo que ya sabemos que no funcionó y seguimos produciendo. Es una invitación a revisar las prácticas, a cuestionar las prácticas, a animarnos a alterarlas, producir prácticas alterativas, a producir prácticas desobedientes. A esos los invitamos, a prácticas desobedientes, las que no se callan, las que no acatan, las que se animan a enunciar y a denunciar. De esta manera no, de esta manera no más. La ley es clara, explícita. La escuela es para todos, para todas, pero las prácticas no acompañan en ocasiones esta enunciación. La idea de lo igual, lo esperado o esperable, lo homogéneo, lo predecible y planificable, no abandona las aulas, quedando a la espera de un nosotros, los que parece iguales, parece a estos nos están esperando. ¿Cómo instalamos un proceso de comprensión y acompañamiento de las diferencias, de transformaciones, de producción, de diversidad, de subjetividades diversas? ¿Cómo sostenemos las premisas indiscutibles del valor de lo escolar, desprendiéndonos del lastre de lo que ya sabemos que nos sirve, saliendo de los binarismos, de la inclusión-exclusión, saliendo de lo disciplinar, de lo esperable, de lo que siempre esperamos de la misma manera, para entrar en categorías de potenciación de lo humano, acercándonos a entender la dimensión profunda de la inclusión, proponiendo trayectorias acompañadas por adultos involucrados, por escuelas comprometidas y por estados garantes. Las promesas se cumplen. Somos responsables frente a los otros, a los recién llegados. Los convocamos, les prometimos un lugar, palabra, historia, herencia cultural. Estamos aquí para que el pasaje se produzca, pero solo lo lograremos si están todos nuestros chicos y chicas dentro de nuestras escuelas. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Leer es detenerse un instante en el flujo del tiempo y enfrentarse a algo que nos interroga y desafía. Es iniciar un viaje que nunca se sabe a dónde conduce. Es caminar y perderse en un texto, como quien se pierde en un bosque y correr el riesgo de salir siendo otro, distinto del que se era al principio. Es dejarse afectar, nos dice Melich, por la palabra de alguien que no está físicamente presente, pero tampoco está del todo ausente. Es escuchar voces que vienen de lejos y enfrentarse a una escritura que dice, pero que no responde, que en ocasiones ofrece consuelo, aunque la mayor de las veces lo que provoca es desasosiego. Conversar etimológicamente quiere decir reunión, encuentro. Versare quiere decir girar, dar vueltas, cambiar. Es decir, es algo que hacemos en reunión, para lo cual es necesario
un verdadero encuentro que produzca cambios en todos los participantes de dicha conversación. Es a esto a lo que los estamos invitando. Precisamos conversar acerca de la inclusión con todos y todas sus actores. Para eso necesitamos comenzar por poner en cuestión ciertos conceptos, plantear preguntas que no tengan respuestas preestablecidas. Tendremos que abrir estos diálogos y recorrerlos cada vez que sea necesario. No se trata de construir respuestas que sirvan a todos los sujetos, ni siquiera al mismo sujeto todo el tiempo. Se trata de trayectorias, devenires, equilibrios transitorios que se repiensan y repactan en cada nueva situación que se presente. Educar, nos dice Carlos, es tener con quien conversar. Para esto, el otro tiene que ser un igual, como condición de inicio, es decir, otro al que le supongo inteligencia, saberes, no un ser al que tengo que iluminar, no un desigual al que tengo que igualar, no un oposicionista que tengo que encarrilar o una normal que tengo que normalizar, sino un sujeto con el que precisamos construir los puentes para el encuentro. Necesitamos construir un proyecto histórico centrado en los vínculos, desobediencias capilares que entretejen el pensamiento con la vida, modelos de resistencia desde lógicas colectivas. Se trata entonces para nosotras de un giro afectivo, en el cual tienen relevancia la política de los afectos y sobre todo la ternura, al modo que la piensa Ulloa, como un antídoto contra la crueldad, como un concepto profundamente político. La escuela puede ser entonces una oportunidad para construir otros destinos posibles, como nos propone Karina Kaplan. Armar un nosotros, inventando formas desobedientes que expandan nuestra potencia de existir. Es necesario tejer tramas de confianza. Sin confianza no hay pacto, no hay entrega posible. Retejer la trama en un trabajo plural, cuidadoso y atento de la otredad, dejando preguntas entreabiertas, aceptando la interpelación del otro y apostando a una construcción colectiva de la nosotredad. Tenemos que pensar en compañía la situación educativa, plantear interrogantes que abran nuevos devenires, promover experiencias transformadoras. Se trata de pensar las transformaciones para transformar los pensamientos que promuevan otras experiencias que posibilitarán producir otras subjetividades. Nos gustaría decir gracias. Esta palabra tiene muchas acepciones y elegimos la raíz latina de alegría compartida. Esto es lo que sentimos nosotras en este momento y por eso nos gustaría incluir y agradecer a todos y cada uno de los profesionales que nos acompañaron de distintos modos en la escritura de esta obra. A Carlos Cliar y Facundo Giuliano, a Denis Nachmanovich, a Mónica Coronado, a Carla Bianca Angelucci, Andrea Dos Santos, Renata Brandstatter, María Jimena Alvareda, Diana Leonor Bacher, María Larramendi, Verónica Lomberg, Sandy London, Gisela Oriolo, Mariana Schmuckler, Mónica Lungo y Marcela Alus. Y también a Laura Jaite por darnos sus dibujos maravillosos y a Nicole Brandstatter por el video que vamos a ver ahora. También especialmente a Noveduk, a Liliana Schwarzer, que fue nuestra correctora, a Javier Anonovics, que es el realizador de todo esto, y a Daniel Kaplan, que siempre confía en nosotras. Y fundamentalmente a nuestras familias que siempre nos sostienen. Muchas, muchas gracias a todos. Y ahora los invitamos a ver un video que expone parte de las ideas de este libro. Las promesas incumplidas de la inclusión, prácticas desobedientes. Este libro fue escrito por diferentes profesionales atravesados por una idea común: cuestionar la inclusión tal como está planteada en la actualidad.
No se trata de escrituras que intentan mostrar lo que se sabe. Son prácticas de escritura, son garabatos compartidos para tratar de entender mejor, de pensar diferente eso que nos quema de indignación en la boca del estómago cuando vemos a ese niño que no puede, a esa niña que no alcanza, a esa joven que se quedó afuera o que se nos cae de un sistema que no la alberga y que muchas veces, implícita o explícitamente, los expulsa. Es para construir, entre todos y todas, nuevas perspectivas. Esta obra propone una conversación abierta, en devenir, e invita al lector a sumarse a la misma, a abrir espacios de pensamiento donde circulan más preguntas que respuestas. Se trata de habitar las prácticas, de pensar con otros y otras, de recorrer caminos insospechados con diversos autores, de tomar prestados conceptos y ponerlos a trabajar de otros modos, de mostrar experiencias que nos cuestionan, apuestas que construyen en la diversidad. Necesitamos imaginar una escuela sensible que, en definitiva, es imaginar una sociedad en la que predomine la ternura. Cuestionar la inclusión, así como está planteada hoy, es cuestionar las políticas de exclusión que muchas veces conlleva. Es una invitación a repensar los binarismos, es cartografiar los malestares para inventar otras brújulas que nos orienten. Es reflexionar acerca de los modos en que construimos el lazo social. Este libro es una apuesta a que existen otros modos de transitar las infancias y adolescencias, otras formas de construir espacios habitables donde se puedan vivir vidas dignas, imaginarnos escuelas productoras de acontecimientos novedosos que nos estén esperando para acompañarnos como parte de este entramado social. Una escuela para todas y todos que tienen que ser, no parecer. Que las praxis que allí se produzcan sean una propuesta y una apuesta para todas y todos esos niños que aún no conocemos, portadores de 1000 lenguas que tendremos que ir entendiendo para darles lugar desde una perspectiva profunda de derechos. Prometer y compromiso tienen la misma génesis. La promesa es la expresión de una voluntad de dar algo y o hacer algo por alguien. Es un acuerdo y suele tener plazos. En ella se empeñan el honor y la dignidad. Quien no cumple sus promesas perderá credibilidad ante los demás. Les prometimos un mundo mejor. Si se los prometimos, tendremos que cumplirlo. Tal vez para lograrlo se trate de producir desobediencias. En este texto nos encontramos con prácticas que se animan a desencuadrarse, a salir de lo esperado previsible. Un saber desobediente denuncia, pone de manifiesto cuando el saber oficial está demasiado ligado al poder. Una pedagogía desobediente nos llevará a prácticas desobedientes que resisten, modifican y reaccionan ante un inaceptable observable. Seremos desobedientes en nuestras prácticas hasta que todas, todos, escuchados y comprendidos, seamos parte de esta comunidad educativa. Es necesario pensar la inclusión, evitar las tensiones que se suscitan al interior de la escuela, arriesgarnos a apostar a la posibilidad de construir otros mundos más alojadores de la otredad. El acto educativo inclusivo puede ejercer su poder sobre el otro, disciplinar, sojuzgar, estigmatizar, atontar. O puede ser un acto emancipatorio, en tanto acompañe la construcción de los propios saberes, respetando las modalidades
alterando las clasificaciones subjetivas tanto como las calificaciones del ser. Así podría proponerse como un acto político de resistencia desobediente, de alojamiento de la otredad. Un camino que se construye en el hecho de transitarlo entre conversaciones que se van produciendo y profesionales que juegan y se juegan, porque a su vez están sostenidos por otros que también se juegan en esta apuesta. No se trata de un aventurero solitario, sino de una red sostenedora de otredades. Quizás podamos construir nuevos modos de convivialidad en los que sostenemos y somos sostenidos por un tejido común, trenzando una nosotredad entramada. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora le vamos a dar la palabra a Carlos Clear, luego a Denise Nachmanovich y después a Mónica Coronado. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, Gisela. Gracias, Noveduc. Me sumo a la tristeza, al dolor por el fallecimiento de Quino. Y quería compartir con ustedes parte del capítulo del texto que escribimos junto a Facundo Giuliano, saludando a toda la gente que se está sumando en este momento en la transmisión. Con Facundo nos hemos ido lejos, nos hemos ido a buscar algunas raíces, algunos orígenes para pensar el problema contemporáneo de la inclusión. Y quizá el mayor de los pecados en esta historia de la inclusión haya sido ocultar una escena fundadora de la educación latinoamericana que involucra a un personaje llamado Juan López de Palacios Rubio, consejero de Fernando el Católico, que en 1514 redactó un documento que conocemos con el nombre de El Requerimiento. Se trataba de una explicación sumaria de la doctrina cristiana y la justificación del derecho a sujetar a los indígenas a su poder. Su enunciación, dice Adriana Puirós, equivalía a la fundación de una relación pedagógica que estableció la matriz de desigualdad como ley y los términos de equivalencia a los sujetos. Los españoles identificaron a los indígenas por su ignorancia de la lengua y de la religión colonizadora, pero no por el reconocimiento ético de sus propias tradiciones y cosmovisiones. Los señalaron como no educados y los sospecharon incapaces de educación. Ese vínculo o relación pedagógica no es genéricamente entre dominador y dominado. No se trata de la simple reproducción de la escena del pasado, sino de la creación de una forma particular de dominación que sostenemos se repite y se repetirá como un eterno retorno de lo reprimido cada vez que en un espacio educativo, en el marco de una relación desigual, exista un requerimiento que ordene y mande sobre otros. Por ello, nos pareció que había que bucear en la profundidad del síntoma que insiste y persiste y frecuentemente deviene una escena repetida. Dicho requerimiento, que manda y ordena, coloniza el espacio, pensemos aquí en el espacio pedagógico en particular, fundando sus relaciones en una desigualdad que clama para sí el entendimiento por parte del otro sobre esa relación y esa nueva forma de estar
que pone en su centro la majestuosidad del amo institucional y reclamando para sí un reconocimiento que no es ético y que se presenta siempre en primera persona. Supone un artificio temporal que indica un tiempo justo en el que esta situación debería aprenderse, de modo tal que el consentimiento de este contexto se cristaliza en la donación que los otros tendrían que realizar para con el uno. De hacerlo bien, es decir, además de lo mencionado, cumplir con las obligaciones impuestas, se propone un cierto tipo de experiencia de libertad sin certidumbre con el privilegio de la excepción. Caso contrario de no hacerlo así, de no cumplir con las obligaciones, el castigo será el mal o el daño a realizar a quienes se resistan o contradigan esa majestuosidad del amo o del señor pedagógico, y esos males o castigos serán su propia responsabilidad como merecidas por su cargo de culpa. Esta es la primera palabra que subrayo, el requerimiento. A diferencia de esa escena fundacional, hay otra escena que se contrapone a la colonialidad y que llamamos la hospitalidad, y que puede pensarse como un deseo de bienvenida al recién llegado, pero también al que ya estaba en el mundo y en la vida. En la mitología y en la literatura griega, al huésped se lo trataba con respeto, con deferencia, y se lo conducía hacia el interior del hogar. Acodado en su trono hospitalar, se le servía comida, bebida, a voluntad. En ese instante se realizaba un juramento, el juramento de la amistad. Poco después de la celebración, al huésped se le preguntaba por su nombre, por su origen, hacia dónde conduciría su viaje. Pero esto era solo posible si se hubieran dado todas las atenciones. Establecida la conversación, los anfitriones ofrecían recitales de poesía y de baile. En el momento de decidir partir, al huésped se le entregaban regalos, dones hospitalarios que recordarían para siempre el tiempo de la bienvenida y la señal de simpatía desarrollada durante la hospitalidad. Incluso la propia definición latina del término hospitalidad supone la virtud de recibir a peregrinos, menesterosos y desvalidos, recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia a sus necesidades. Un fragmento del poema Mi Hospitalidad de Ricardo Huiraldes lo expresa acabadamente. Sé hospitalario. Cuando el forastero harto de camino ponga en tu población su mirada como un cuerpo sobre los pellones del recado tendido en el campo, espéralo más allá del umbral de tu casa chata y fresca y ofrécele tu mano como un pregusto de abrigo, porque eres señor de tu casa, título cual si fuera amo. No preguntes quién es. Cuando se vaya, llevará consigo el regalo de tu hermandad que mejora al hombre. El propósito de registrar aquí este poema no es otro que el de ilustrar la imagen invertida que la hospitalidad muestra en este mundo contemporáneo, es decir, la hostilidad hacia el otro, la violencia que supone exigirle al otro una transparencia identitaria. ¿Cuándo comienzan las preguntas que el otro deberá responder? ¿Pregunta el yo porque es dueño de casa o del Estado o de las instituciones? ¿O pregunta el otro? ¿O no hay ninguna pregunta sino relaciones de amistad y de hospitalidad? Si en un pasado reciente la más frecuente imagen del otro estaba tenida de espectralidad cercana a la amenaza, la violencia y la desaparición, de lo que hoy parece tratarse es de una imagen no menos detenida, que intenta sujetar y confinar al otro a su aparente identidad. Así, cada uno debería ser el resultado de una duplicación representativa. Cada quien debería estar obligado a representarse fielmente en el discurso de la diversidad. Cada diverso debería quedar encerrado
en ese eufemismo, es decir, cada extranjero no sería otra cosa que su extranjería, cada violento viviría solo como autor y actor de su propia violencia, cada persona con discapacidad debería responder a una noción más o menos detallada de ausencia o falta o falla. La educación debe recomponer ese tejido entre la vida y el mundo e incluir no podría concebirse como centrada en una línea continua, naturalizada, que relaciona de un modo violento a ciertos cuerpos con ciertas mentes en función de determinadas capacidades y roles sociales particulares. Tampoco podría significar anteponer la exigencia de rendimiento a una posible experiencia educativa. Por ello no se trata de repetir aquí el tejido social en vigencia, sino de construir aquello que en palabras de Deligny puede nombrarse como lo arácnido. En la introducción a la edición en castellano de su libro, que lleva como título justamente Lo arácnido, se presenta su trabajo como línea de errancia, un archipiélago imaginario, dispositivos de resistencia a la opresión. En oposición al utilitarismo ya reinante y en nombre del desinterés, Deligny anuda la idea de red a la percepción de su propia experiencia y su relato va tejiendo hilos que se entrelazan en la figura de la araña como un modo de ser y de estar de cara a aquellos acontecimientos que por el contrario se vuelven intolerables. Una idea de redes, por cierto, muy anterior al concepto en boga, ni redes de comunicación e información, ni líneas ni nodos que unen a actores en diferentes relaciones, sino otra materialidad y otro sentido, no impuesta por el mercado tecnológico ni desde las instituciones de aprendizaje empresarial, sino más bien como lugares imprescindibles para quitarse de los espacios asfixiantes. Como dijo Deligny, cuando el espacio se vuelve concentracionario, la formación de una red crea una suerte de fuera que permite al humano sobrevivir. Una red de sentidos que no va a concordar con la forma arquetípica de la sociedad, ni con el lenguaje infectado de poder, ni con las posiciones indefensas con que el mundo actual crea una industria para aquellos que, vistos como individuos solitarios, aislados, apenados, deben sumarse por fuerza a esa multitud de ciudadanos en apariencia felices y conectados, pero igualmente moribundos en sí mismos. Redes de percepciones contrarias a aquellas que insisten en aconsejar qué hacer en el tiempo libre, que enseñan a no desaprovechar un minuto, que atraen la mente con recomendaciones para que nos despertemos una y otra vez y que llaman la atención con artilugios y subterfugios para que no desfallezcamos, para seguir girando en la rueda porque no hay tiempo que perder. Redes completamente distintas a las actuales, las que se extienden bajo la forma de comunión y como conversación y no, como ya dicho, de pertenencia social. En ese híbrido tan peculiar que la amistad entreteje entre lo singular y lo plural, entre la lejanía y la cercanía, entre el apartarse y el quedarse, entre lo personal y lo colectivo. Muchísimas gracias. Denise, no tenés micrófono. Empezá de vuelta. Ya está. Rewind. Buenas noches a todos, a todas, a todos. Hasta donde sea capaz voy a hablar el lenguaje no binario porque también es una forma de construir comunidad, de conversar, de hacer nuevos sentidos comunes. Y hablando de lo común, quiero
comenzar, para pensar la inclusión, leerles un pequeño textito, poema, de Baya Yanguerra. Es una activista y pensadora afrofeminista que se llama Inclusión, no gracias. No puedes incluirme en tu discurso. No puedes agregarme a tu espacio. No puedes añadirme a tu movimiento. No puedes meterme en tu saco, ni en ningún otro. No puedes cederme algo del espacio en tu espacio. Al incluirme, me marcas cómo, me marcas el modelo, me marcas la forma, me marcas el tiempo. Cuentas conmigo, sí, pero al incluirme, el canon lo impones tú. A mí no me incluyas, no me des voz, no me cedas espacio y no me pases el micro. Puedes contar conmigo desde el respeto a lo que soy, reconociéndome como un igual, sin imponer, sin marcar, sin juzgar. Mírame, escúchame, pregúntame, reconóceme como soy, compartamos en igualdad. Me gusta empezar con ella porque hay una larga historia de lucha, de resistencia, de creación, de invención de otros mundos posibles. Y la inclusión a veces va por ese camino, pero a veces va por otros. Porque, como dijo Graciela en la presentación, la cuestión de la inclusión sigue marcada por el binarismo, por la dicotomía. Se lee en clave, nosotros los buenos estamos por la inclusión, ustedes los malos son los que excluyen. Pero esa forma, como todas las que van estructurándose a partir de una metáfora de la guerra, dejan demasiado afuera. Dejan amigos y enemigos afuera, dejan la variación afuera, dejan la diversidad afuera, dejan la vida afuera. Y como lo que más me interesa es tratar de aportar lo que sea que pueda en este libro, en tan buena compañía que han compilado Gisela y Graciela y muchos otros en otros espacios, hacer una educación en la que todos quepan. Me gusta, como dijo Graciela, esto de qué es esta cuestión de adjetivar la escuela inclusiva, ¿no? Al igual que cuando se habla mucho de ética es porque algo está con olor a podrido en Dinamarca y en cualquier otro lado, cuando se habla tanto de inclusión es porque las cosas no están bien. El asunto es si las promesas se podrían cumplir. Yo creo que no. Creo que justamente la escuela, como se construyó, ese requerimiento del que acaba de hablar recién Carlos, es un límite radical a una escuela convivencial. Ese es el término que yo quiero ofrecer. Dejar de hablar de incluir para empezar a pensar las complejidades, las tensiones, las diversiones, los desafíos, los obstáculos de la convivencia. Para hacer una educación, insisto, en que todos quepan, pero no necesariamente en el mismo edificio, ni en el mismo aula, ni en el mismo tiempo, ni con la misma marca. Porque la escuela que tenemos fue organizada en función de una construcción que es el sujeto moderno, que quedó clausurado en un arquetipo que es el normal. Ese normal es el que vendría a hacernos a todos iguales. Y lo que hace es hacernos a todos desiguales, pero a su modo especial. Porque a todos nos mide con la vara de lo instituido. Y de lo que se trata es precisamente de reinventar la institución. Einstein decía que nunca vamos a solucionar nuestros problemas si seguimos pensando de la misma manera en que los creamos. Y efectivamente, si hay un tema en que esto es clave, resulta ser el de la
pretendida, soñada, prometida inclusión, que no solo nunca llega totalmente, sino que, y quiero destacar esto, a veces, cuando se logra, resulta iatrogénica, resulta dañina, porque no todos quieren ser incluidos al modo en que la institución quiere incluirlos. Los sordos, por ejemplo, que han dado gran batalla, por suerte victoriosa en muchos casos, para tener sus propios espacios, tiempos y modos donde potenciarse en el vivir. Queremos incluir a los sordos, pero ¿a dónde? Al sistema educativo en su conjunto. Un sistema red diverso y no un compartimento estanco marcado por una igualdad que es en realidad normalidad. Es decir, normalización en función de un arquetipo instituido. Obviamente, el arquetipo ese del requerimiento que sigue igual, blanco, masculino, propietario. Y entonces, me gusta, como Vaya Yanguerra también, revisar un poquito la etimología de la inclusión, porque así suena bien, ya estamos acostumbrados, además viene junto con la palabra derecho que a muchos les suena como el sumum de lo que se puede lograr. Y si algo no vamos a lograr es una convivencialidad plena, capaz de albergar todas las singularidades que son diversas desde esta perspectiva. Y no lo vamos a lograr porque para hacerlo no podemos incluir. Tenemos que reconfigurar, tenemos que inventar, tenemos que desobedecer, tenemos que buscar. Y en eso, inclusión también es pariente de claustro, de reclusión, de clausura y de conclusión. Y yo tengo claustrofobia, y no es un recurso retórico. Así que cuando escucho estas cosas, empiezo a preocuparme. No quiero que me metas en tu corralito. Quiero abrir el mundo a la creación de territorios convivenciales. Y en ese sentido el derecho es limitado porque el derecho no puede instituir la ternura de la que hablaban Graciela y Gisela. El derecho no puede obligarme a adelgazar el yo, una tarea imprescindible para dar cuenta del encuentro con otros, de la afectación. Para ello tengo que hacer un trabajo que me gusta mucho, un texto de Chantal Maillard, poeta y pensadora, filósofa, que dice: adelgazar el yo, despejar los canales de la percepción. Entrenarnos, adiestrarnos o habilitarnos, hacernos hábiles, una palabra preciosa que está trabajando mucho Donna Haraway y que me he permitido apropiar también, apropiarnos, tomar este desafío tremendo de gestar otros modos de encuentro que no busquen normalizar, que no pretendan igualar desde una regla instituida, que reconozcan la paridad radical en la existencia y la diversidad radical de los modos de existir al mismo tiempo. Una inclusión entonces que va a ser convivencialidad al modo que la están planteando los colectivos feministas cuando plantean una bellísima idea que he recogido, que es la de la cuidadanía, una cultura del cuidado, una cultura capaz de albergar estas diversidades en su plenitud, en su potencia y también en su capacidad conflictiva. Mientras demonicemos el conflicto, no vamos a incluir. Muchos de los proyectos que se hicieron, incluso aquellos que nos venden como exitosos, lo que han hecho es excluir adentro. Es decir, permitir la entrada a la escuela, pero la entrada física, no la entrada en plenitud del encuentro vivo, amoroso, de cuidado y producción colectiva. Entonces, creo que una idea que es clave
en esto es la de abandonar, por un lado, la caverna platónica en la que estamos todavía metidos, una caverna imaginaria donde hay un sabio que sabe cómo las cosas son y los demás solo somos esclavos que vemos sombras y no tenemos un lugar de reconocimiento de nuestra potencia de pensar. Todes, absolutamente todes pensamos. Tenemos que construir una escuela convivencial que promueva el pensamiento y no la repetición, la reproducción y la normalización. En ese sentido, siempre vale la pena recordar a Spinoza también, que nos pregunta, ¿qué puede un cuerpo? ¿Qué puede un ser vivo? ¿Qué puede el encuentro? Es desde allí y no desde los presupuestos que vamos a construir estas escuelas convivenciales. Y en este sentido, quiero terminar sin concluir, porque decía Flaubert que la estupidez consiste en concluir. Una escuela en la que todos quepan, en la que podamos desarrollar cada quien su potencia en un encuentro de conversaciones tensas e intensas, capaces de albergar ese conflicto inevitable de la diversidad de modos de existencia, es una tarea interminable. No concluye. Y entonces yo ahora simplemente doy la palabra para que otro tome el relevo y sigamos pensando cómo construir esa escuela del cuidado, esa cuidadanía de las prácticas y del pensar. Bueno, muchas gracias. Espero que se escuche correctamente, si no me avisan. Les hablo desde Mendoza, acá muy cerca de mi casa. Hoy falleció Quino y fue amado y cuidado hasta el último momento de su vida. Así que bueno, lo vamos a extrañar porque fue un maestro inmenso, absolutamente inmenso y inolvidable. También en mi provincia se está discutiendo un proyecto de ley de educación en donde la palabra inclusión aparece salpicada por muchos lugares, vaciada de significado, repetida como una fórmula que no tiene sentido, cuando en los fines y los principios de la educación aparece como una obligación exclusiva de la escuela estatal. En un inciso aparece así. Así que bueno, haciendo esta pequeña presentación, el capítulo que me invitaron a escribir Gisela y Graciela ya hace un año, en donde nos juntamos, ellas ya estaban urdiendo este libro, ya lo estaban soñando, ya sentían esa indignación que nos lleva a veces a volcar a la escritura, lo que sabemos, lo que queremos, lo que soñamos. Y yo les propuse escribir sobre narrativas del rechazo. Yo necesitaba ponerle voz a las historias que tanta gente nos hace llegar a través de múltiples medios, de espacios sociales, en los medios de comunicación, en las redes, en conversaciones al margen, en algún evento educativo, en talleres, conferencias, cursos, en los consultorios. Escuchamos relatos que nos remueven, que nos conmueven, que nos movilizan, y de alguna manera queríamos que estuvieran presentes en el libro. Ese omnipotente mandato de la inclusión obviamente presenta múltiples fisuras, múltiples fracturas, quiebres. Hay un sociólogo que es Luhmann, que afirma que de hecho solo es pertinente hablar de inclusión cuando hay exclusión. Digamos, lo que habilita a la inclusión es precisamente que haya exclusión. Si no, no hablaríamos de inclusión. Y había leído también a un autor que es Roger Slee, que habla de la escuela extraordinaria, y él dice que el punto de investigación sobre la educación inclusiva tiene que construir análisis sólidos y exhaustivos de la exclusión. Digamos que no podemos estudiar o analizar el fenómeno de la inclusión o el mandato de la inclusión solo desde sus enunciados y del deber ser, sino que tenemos que explorar, destripar y analizar estos fenómenos de exclusión.
Y si bien las viñetas que componen este capítulo, que son parte de este capítulo y que son solo garabatos, son, como decía Gisela, son solo esbozos, son microrrelatos a veces son frases, lo que pretenden es develar o mostrar algunas situaciones. Nacho Calderón Almendros habla de experiencias indignantes, de qué importante es analizar estas experiencias indignantes que requieren ser narradas, expuestas y desarmadas para poder desplegar y analizar las formas en que se produce y se reproduce la exclusión. Y respecto a la idea de rechazo, digamos, asumir la perspectiva del que vive estas situaciones de exclusión, del rechazado, que Bauman afirma que es muchas veces planteado como un asunto impersonal y técnico. Y dice que si bien las causas de la exclusión son distintas para los que la padecen, por lo menos los resultados vienen a ser exactamente los mismos, el rechazo. Son apenas 12 viñetas, esbozos, frases, historias, que van dando cuenta de algunas situaciones y van mostrando esas fracturas, esas traiciones, esas rupturas. La primera tiene que ver con la desesperanza y con la construcción de la imposibilidad. Desde la idea de que una de las barreras principales para la inclusión tiene que ver con la desesperanza. Tiene que ver y se relaciona con un planteamiento que hace Freire. Freire dice que hay una ideología fatalista, inmovilizadora, que anima el discurso liberal y que anda suelta por el mundo, y con aires de posmodernidad insiste en convencernos de que nada podemos hacer contra la realidad social que de histórica y cultural pasa a tomarse casi natural. De cómo en una institución educativa el bajar expectativas, el considerar que los estudiantes no pueden aprender, que no están habilitados para aprender, que viven condiciones tan difíciles que ocuparse, digamos, de la enseñanza o de promover el aprendizaje es una pérdida de tiempo. Ese es el primer relato. El segundo trata sobre mezquinar la disponibilidad. La frase esa típica de rechazo que es no estamos preparados para esto. Y tomé ahí una noción de Carlos que habla que la noción de disponibilidad y responsabilidad es claramente ética, que no se trata de estar preparados, sino se trata de estar disponibles. Yo creo que ese punto es fundamental. ¿Y cuáles son las consecuencias de aquel que es rechazado porque la escuela, que es el lugar que tiene que estar preparado para cualquier niño, para cualquier niña, para cualquier adolescente, dice que no tiene la capacidad para albergarlo? Que hay algo en él que rompe con las estructuras escolares, que las imposibilita. También hay otros relatos, el tercero sobre la igualdad que lastima, y ahí hay un aporte de un pequeño microrrelato de una joven, de una muchacha, una muchacha trans que se incorpora a un ballet y comienza a tener una vida hermosa, a diferencia de la escuela, donde sufrí y la pasaba muy mal. Y cuando se incorpora al tiempo, otra muchacha con síndrome de Down, empiezan a nombrar el ballet como inclusivo. Y bueno, ella me cuenta que lo vivió tan mal porque ella fue muy feliz mientras el ballet no era inclusivo, mientras era simplemente un ballet y ella podía reunirse con sus compañeras y tener amistad, que era lo que buscaba en ese espacio. Otra trata sobre la destitución de lo humano y tiene que ver con una frase que me contó una mamá que le dijeron cuando llevó a su niño a una escuela y le dijeron cada animalito en su corralito. Ella va a estar mucho mejor con otros niños que son como ella. Por eso hablamos de la destitución del humano. Y eso nos invita a reflexionar esta idea de la inclusión, el retaseo de la inclusión bajo esa capa de intentar hacer el bien,
que se hace por el bien del otro, que se lo excluye por su bien, que es algo que muchas veces circula en el discurso y es una de las formas de rechazo obviamente más perversa porque es hipócritamente benevolente, porque suele utilizarse para tranquilizar la conciencia, ¿no? Lo hacemos por tu bien. Hay otro relato de un pequeño revolucionario, de un pequeño que va a la escuela y la revoluciona, y cuando lo van a inscribir, al final del año le niegan la matrícula, y bueno, esta idea de la manzana que echa a perder a las demás, ¿no? Y de que los papás a veces tenemos un control remoto que podemos controlar lo que pasa en la escuela. Mériès plantea que la tentación de la exclusión, claro está, muy fuerte. Es muy fuerte la tentación de la exclusión, porque echando a los bárbaros quizás podamos ejercer correctamente el oficio de enseñantes, si nos libramos de los que no conocen el oficio de alumno, digamos, de cómo se excluye a aquel que no conoce ese oficio, que es ser alumno. Hay otros relatos respecto al diagnóstico, el etiquetaje, el destino escolar, de cuando llevan tal vez a un chiquito a la escuela y le dan una prescripción, y cuando hacen la entrevista con los papás y surge que está en un tratamiento por un retraso madurativo en el lenguaje, de repente la vacante desaparece. ¿Qué pasó con la vacante? Desapareció. Y bueno, la idea que subyace a esto es que cada vacante puede ser cubierta por alguien mejor, ¿no? Que cuando hay un servicio sobredemandado, cuando hay muchos requerimientos, hay lista de espera, ahí se detonan procesos y acciones que van excluyendo y van seleccionando, que la selección es una forma. También hay otros relatos, ¿no? De un estudiante, este me lo cuenta el estudiante, llega a la universidad, a él le falta un ojo o solo tiene un ojo, no sé cómo lo quieren ver mejor, y cuando llena la ficha de inscripción en la universidad hay una parte en donde tiene que declarar su discapacidad, si tienen una discapacidad, y él no la rellena, y ante la evidente situación que está a la vista, digamos, la persona que lo recibe le dice, pero te ha faltado completar algo, y él insiste en que no lo va a completar, y él se resiste a que se le aplique el rótulo de discapacidad porque no quiere, ¿entienden? Entonces hay una negativa y después lo llaman los tutores y le dicen que puede acceder a programas de beca, que puede tener asistencia, y él dice, no quiero absolutamente nada, déjenme en paz, déjenme vivir y transitar esta etapa de mi vida sin ningún cartel que diga que soy distinto o que necesito ayuda, se los pido por favor. Este relato es de un muchacho. Y bueno, no voy a agotar la cantidad de relatos, pero quiero mostrarles que son todas estas personas que han tenido la generosidad de compartir sus relatos, sus historias, que muestran esos bordes filosos, esos escenarios dolorosos que son cotidianos de la exclusión, todas esas personas que han confiado que bueno, sus relatos nos ayuden a pensar, están en el libro por eso, y para eso, y esa fue la propuesta que de alguna manera me plantearon Gisela y Graciela en su momento, de poner la voz y poner estos relatos para que los usemos, para que trabajemos sobre ellos, para que analicemos y que el estudio, el análisis, la investigación, el debate sobre los fenómenos de exclusión nos va a dar mucho más información sobre lo que realmente es que los enunciados siempre tan decorosos, tan correctos, tan políticamente correctos sobre la inclusión. Lo que no hacemos es tan importante como lo que hacemos. Así que bueno, muchas gracias. ¿Sigo? Bueno, les quiero agradecer a Carlos y a Denise y a Mónica por sus palabras, y me voy a animar
a retomar algunas cuestiones planteadas por los tres antes de presentar un capítulo muy querido por nosotras. Escena fundacional, lo que voy a contarles ahora es algunas de las anotaciones que hice mientras ustedes hablaban y con el permiso de ustedes tres. Escena fundacional es la matriz de desigualdad. Escena fundacional que retorna como el retorno de lo reprimido y que insiste para dar lugar a esas narrativas de rechazo, a esa inclusión vaciada de sentido, a ese como si, de tradiciones, rupturas y desesperanza, donde se sostiene a rajatabla el arquetipo de lo normal, donde no aparecen y debieran aparecer redes de sentido, donde la diversidad y los modos de existir dieran lugar a la ciudadanía, a la cuidadanía, como planteaban. Donde se puede abrir nuevos mundos, mundos a la creación de nuevas convivencialidades, donde la hospitalidad dé lugar a la bienvenida, dé lugar al recién llegado, en una invención de mundos posibles. Gracias a los tres y perdón por la síntesis que hice este ratito. Bueno, les quiero contar que cuando amasábamos este libro, se nos ocurrió una idea, un juego, porque a Gisela y a mí nos gusta jugar y ser bien desobedientes. Y dijimos, vamos a invitar a un grupo de profesionales idóneos, idóneas, comprometidas y responsables, a conversar en una conversación que sea un poquito desobediente y que haga jugar y ensanchar el mundo de las ideas propias y producir algo en el intercambio de nuestras prácticas. Entonces, armamos una mesa con muy rica comida, un desayuno, antes de la pandemia, y la propuesta fue darnos un tiempo para pensar, para pensarnos, para conmover nuestras prácticas. Y acá con el libro adelante, les cuento quiénes estuvieron. Estuvo Diana Bacher, exdirectora de una escuela de gestión estatal, Mariana Schmuckler y María Marta Larramendi, ambas directoras de una escuela privada, de gestión privada, Jimena Alvareda, directora de un centro educativo para niños en tiempos y espacios singulares, Gisela Oriolo, trabajadora social de un equipo de orientación de CABA, Verónica Lomberg, también psicóloga de un equipo de orientación de CABA, y Sandy London, presidenta de Conceptos Sencillos, Hogar Mariposa para niños de 0 a 2 años. Y la propuesta fue una invitación a producir algo entre todas, ensanchando horizontes posibles, dando lugar a las dudas, a las diferencias, a los interrogantes, a esas palabras que se animan a entretejer. Y ahí empezamos a conversar, y fue una bellísima conversación que nos dio ganas de mucho más. Hay un capítulo que sintetiza en parte esta conversación, y yo les voy a leer muy poquitas algunas palabras que se dijeron. Por ejemplo, ¿cuál es el espacio en la escuela en el que se puede pensar? Otra cuestión que se planteó es, hay que poner en tensión el concepto de inclusión y de calidad educativa, con la necesaria asignación de los recursos y la responsabilidad del Estado. Hay un punto que es preguntarse cuáles son los recursos indispensables de carácter intersubjetivo para trabajar los procesos de inclusión. Allí donde un niño o donde una niña necesita producir un aprendizaje, necesita la mano de un otro, la ayuda de alguien que lo mire o que la mire, que la escuche, un apoyo pedagógico, un trabajo con diferentes en redes y equipos interdisciplinarios, un lugar con otros
Entonces, si esa es la pregunta intersubjetiva, si no tiene lugar ese espacio, lo que va a aparecer es un sufrimiento real. Lo que va a aparecer es la imposibilidad de incluir. Y entonces, entre palabras dolorosas como estas, aparecieron las risas, cuando una invitada a nuestra conversación contó un ejemplo y dijo: hace muchos años trabajé con un profesor de música que tenía un alumno con una rigidez muy importante para aprender a tocar la flauta. Entonces otra de la mesa le preguntó: ¿quién tiene la rigidez? Entonces todas nos reímos muchísimo. Y en esas risas dicen, los dos, el que portaba el diagnóstico, no sé, el docente, pero había zafado del diagnóstico. Y con seriedad, una directora de este entramando dijo: por lo general, los niños no zafan del diagnóstico. Este niño necesitaba agujeritos, ponerle en los agujeritos de la flauta papelitos para poder tocar. Y la docente le contestó: esto no es música. Para ir terminando la presentación de este capítulo, que la verdad los invito y las invito a leerlo, otra directora dijo: acá tenemos un lugar para pensar. Si en la escuela podemos pensar, seguramente nuestras prácticas podrán ser distintas. Y terminaron diciendo: nuestros caminos esperan a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, cuando las familias, los terapeutas y la escuela pueden actuar en conjunto y sostener la apuesta sin desesperar. Como decíamos en otro encuentro, acá hay tiempo. Sabemos que un diagnóstico no es un destino y las experiencias de singularidad y encuentro con los otros en la escuela promueven funciones subjetivantes. Acá estamos para hacer escuela, para crear nuevas oportunidades subjetivantes. Bueno, también a conocer algo de las ideas de Bianca Angelucci, Andrea dos Santos de Jesús y Renata Brandstatter, 3 colegas de Brasil que nos invitan a adentrarnos en una propuesta de un ejercicio de extrañamiento que quizás resulte perturbador para algunas personas. Ellas nos proponen la deconstrucción de universales hegemónicos que son tomados como naturales. Nos advierten que sin inclusión nuestras niñas van a ser adultas como nosotras. Tenemos que reconocer entonces la precariedad de nuestras experiencias de convivencia en la diversidad. Es posible que hayamos visto algunas personas con diversidad funcional o fuera del estándar de lo heteronormativo, pero siempre son presentadas como raras o inadecuadas. En definitiva, generalmente no convivimos con personas muy distintas a nosotras mismas. Acercarse a las personas que no forman parte habitual de nuestras vidas no es una estrategia de buena voluntad o de caridad con las otras, que necesitan de nosotras y pueden aprender algo viviendo entre nosotras, las normales, sino que es reconocer la precariedad de nuestros propios procesos de subjetivación, que vienen conformando una idea de lo humano que es demasiado pobre para que nos continúe pareciendo maravillosa. Defendemos aquí los derechos de todas las personas a vivir en la diversidad. Discutir inclusión, entonces, no significa hacer un estudio de caso sobre una niña autista en una escuela común, un chico con síndrome de Down en otra. No hay personas de inclusión. Mientras entendamos la inclusión simplemente como el acto de recibir a la otra en nuestros espacios, no hacemos nada más que sojuzgar a quienes hemos arrojado a la basura en un pasado no muy lejano.
prometiéndoles que si se comportaban bien, las dejábamos quedarse en nuestra escuela, nuestro mundo, por un ratito, quizás, tal vez. Esto es dominación, no inclusión. Si la casa sigue siendo solo de algunas, por más bello que parezca el gesto de invitación, no hay revolución alguna. Es preciso subrayar que de por sí sola la convivencia no garantiza ninguna superación de las segregaciones, de las discriminaciones. Es necesario un proceso constante de reflexión sobre lo que se vive, sobre esa convivialidad como nos invitaba Denise. Lo que intentamos señalar es que los aspectos discriminatorios no son errores de guión o contenido, son expresiones de nuestras limitaciones acerca de cómo entendemos el tema de la inclusión. Se trata de plantear los procesos de construcción de otro mundo, porque sin soñadoras no hay sueños, y sin sueños no habrá otros mundos para ofrecer a la niñez, pues entonces soñemos. También tenemos un relato de Mónica Lungo, que es una pedagoga que nos invita a revisar la escuela como el aparato ideológico del Estado, las prácticas que construyen el tipo de ciudadanía que se necesita para sostener la sociedad como está. Porque es en la escuela donde se siembran las ideas, los proyectos de sociedad, del mundo al que aspiramos, los sueños que construirán este mundo, nos cuenta Mónica. Y nos comparte su proyecto que se llama Alegría Ahora, una escuela que nació en la calle, una pedagogía del amor político, este es el nombre que le han dado, que es el profundo amor hacia la humanidad, hacia toda la vida, especialmente en territorios donde la desigualdad nos hiela el corazón, en los cuales la humanidad muchas veces nos horroriza y otras nos conmueve con su belleza y su ternura. Y propone escribir un destino mejor que aquellos con el que nacieron los más vulnerables, desde la solidaridad social, que es el fruto de esta conciencia colectiva. Porque pensar en las demás personas es un acto de amor, una responsabilidad, un compromiso y también una obligación. Esta sociedad que sostiene desde sus comodidades que una persona no solo puede desarrollarse en el desamparo, sino que debe hacerlo y castiga a quienes no aprovechan las oportunidades. No existen las oportunidades, dice Mónica, si no tenés los derechos humanos garantizados, porque nacer en el dolor y no tener oportunidades te marca para siempre. Nos enseña entonces que lo injusto no se puede modificar. Entonces es difícil equilibrar la rabia y el amor. No aceptamos que las personas nazcan con sus destinos escritos de dolor. No, y esa convicción es nuestra chispa. Lo injusto se debe y se puede modificar. Decía Mónica en noviembre de 2019. El planeta, la Pacha, están por colapsar. Ya no hay recursos naturales para sostener esta sociedad de consumo. No hay opción para la tibieza, porque estamos definiendo hoy qué mundo vamos a vivir ahora. Y lo decía con una increíble sabiduría. Ahora los vamos a invitar para cerrar a escuchar dos relatos de este libro escritos con la bella pluma de Marcela Alus, una querida colega de Córdoba. Y antes que Marcela termine, les cuento que armamos una página de Facebook, un grupo, para que los que tengan ganas, el grupo se llama Las Promesas Incumplidas de la Inclusión, Prácticas Desobedientes, y los que tengan ganas allí puedan intercambiar sobre relatos, sobre experiencias desobedientes, sobre relatos que nos conmueven, como decía Mónica Coronado, experiencias indignantes, prácticas desobedientes. Así que están todos invitados a continuar con la escritura de este libro, porque la idea es esta, la idea es el diálogo, la idea es la conversación, la idea es que no hay respuestas cerradas para lo que nosotros queremos plantear. Hay problemas que están abiertos
y que nos demandan pensar juntos. Los dejo con Marcela Alus. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. La verdad que es un placer para mí, un lujo estar entre ustedes. Y bueno, tomando también la posta esta, me gustó mucho el tema de no concluir, sino seguir en un diálogo permanente. Les leo los libros que forman parte del capítulo Haciendo lugar. Higos. En esa época las maestras fumaban en el aula. El sol partía las baldosas amarillas del patio. Yo era el chico capaz de todo, todavía. En mi casa, el mundo era una bola de silencio y violencia. Mi padre empuñaba el cetro de un reino en el que los impuestos eran la sumisión y la sangre. La siesta en la escuela era el escenario para desfogarme eso que me quemaba detrás de la garganta. Yo era el chico capaz de desplumar pichones vivos. Nadie me quería en el grado. Mi prontuario pasaba conmigo hasta ese 5º grado de rodillas cicatrizadas y los ojos más oscuros de la infancia. Mi altura, al lado de los otros, delataba los años que me había retrasado. Apenas 2 cuadernos, un libro sin tapa y unos lápices sin punta en el fondo de la bolsa azul que arrastraba las 10 cuadras cuando volvía por las tardes. A veces me quedo pensando en dónde andaría yo por esas horas sin la mano enorme de la maestra Lidia la tarde que caminaba a orilla de las vías. Me zumbaba la cabeza con miles de avispas envenenadas de dolor en las venas azules de mis 12 años. No me preguntó, ¿a dónde vas? Hay preguntas que no seríamos capaces de responder. Hay veces que no hace falta preguntar. Me dio un higo de los que llevaba, lo abrió y le sacó el tronquito. Nadie había abierto un higo para mí. Eran los frutos que arrancaba del árbol añoso que habitaba en la calle de las grutas. Nadie, nunca, había arrancado un higo para mí. El sol temblaba en el aire denso de la siesta. Me pidió la bolsa en la que llevaba mis cosas. Sacó una gilet de su cartuchera y le sacó punta a mis 3 lápices. Tu padre es un hijo de puta, me dijo. Y a mí se me desataron las palabras que me quemaban atrás de la garganta. No dije nada, pero ahí estaban las palabras. Al día siguiente volví a la escuela. Ella estaba ahí, enorme e imponente. Me llevó a su grado. No sé qué habrá hecho, pero me cambió de división y me retuvo todo el año con la promesa de los higos en el verano. Yo era el chico al que la maestra Lidia le daba higos abiertos en las siestas de verano, el que sabía que su padre era una basura. Yo fui el niño al que una maestra le sacó la punta de los lápices y lo alejó de las vías de los trenes, el que pudo después, muchos años y mucha vida después, volver a aquel pueblo perdido en el polvaderal, en el que ya no hay trenes, el que cuando le hablan de escuela piensa en una maestra que hablaba poco, miraba fijo, y me alineó con sus manos grandes el destino de asesino de pájaros. Voy a mirar un minutito aquí en el chat porque a lo mejor me están diciendo que no se me escucha. A ver, y los estoy, bueno, ya, listo, nada. Bueno, muchas gracias. Entonces sigo con Cantos Rodados, que también forma parte del capítulo Haciendo lugar. Pedrito es tartamudo. Se le disparan como balazos las sílabas y le cuesta tanto decir lo que quiere. Sin embargo, su corazón está lleno de palabras redondas como los cantos rodados. En 3er grado, la escuela es un martirio y la maestra no hace nada cuando Pedro intenta decir la lección sobre los puntos cardinales. Pero un día llega otra maestra, una más alta y con el ceño fruncido, con el lente con ojos fijos. Pedro tiembla. Pasan los días y ella los va llamando a cada uno a su escritorio
para que le muestren los cuadernos y le respondan algunas preguntas. Solo 2 le hace a Pedro, solo 2. Luego se limita a sentir y a seguir hojeando las páginas borroneadas. Cuando toca pasar a decir las provincias en el enorme mapa del pizarrón, la primera que va al frente es Marina. La maestra señala las provincias con el puntero y Marina responde con la voz de los que saben. Pero la maestra frunce el ceño. Más aún, y le pide por favor que repita. Me estoy quedando sorda, les anuncia en voz alta a los chicos, y de pronto se le ocurre una idea. Ella las señala y Marina las escribe en la pizarra. Cuando a Pedro le toca pasar, dibuja con su mano oscura y pequeña las letras que en su boca sonarían a balazos. Un 10, le pone la maestra y sonríe. El año se aligera en el alma del niño. Cuando faltan 2 días para que acaben las clases, Pedro le lleva un regalo, pero no se anima a dárselo. La espera a la salida y la sigue apenas una cuadra. Va a llamarla en voz alta. Ella va unos pasos adelante. Señor Coca, dice bajito, ensañando las sílabas para después gritar y que ella lo escuche. Sin embargo, la seño lo ha escuchado. Y cuando se gira a responderle, el secreto que nunca develarán rueda como los cantos rodados de sus palabras a los pies de los dos. Bueno, muchísimas gracias y sigo escuchándolos y aprendiendo de cada uno. Un abrazo a quienes participan de este libro y a todos quienes están ahí acompañándonos en este momento. Buenas tardes. Bueno, llegamos al final de la presentación. ¿Llegamos, Gise? No se escucha. Llegamos. Llegamos. Contentas y felices de estar acá reunidos con todos ustedes. Con el libro en la mano, un placer y un agradecimiento nuevamente a todos los que participaron en la presentación. Acá tenemos el libro, ya está subrayado, está de todo. Y las invitamos y los invitamos a todos, como dijo Gise, a compartir y a seguir escribiendo con nosotras estas desobediencias que también nos hace para seguir acompañando a los chicos y a las chicas en las escuelas. Muchas gracias a todos y a todas.